Hola, gracias por acompañarme en este nuevo video. Mi nombre es Carla y en esta ocasión, haciendo una conmemoración a Akira Toriyama, que en paz descanse, vamos a realizar este video en donde vamos a comparar a los personajes de Dragon Ball, que es su obra emblemática, junto con los arcanos mayores del tarot. Para este video vamos a hacer uso de diferentes personajes, tanto de Dragon Ball Z, que es quizá la parte de Dragon Ball que yo más conozco porque es la última que vi, pero también vamos a mencionar un poquito sobre personajes más recientes, más nuevos dentro de, me parece que Dragon Ball Super. Honestamente yo no he visto esta nueva temporada, no he visto las nuevas películas, sin embargo más o menos me sé algunos datos interesantes sobre estos personajes. Así que sí, ¿qué les parece si empezamos? Vamos a estar usando este tarot chiquitito que tengo porque es el que tenía a la mano. Vean qué cosa tan linda. Pero de todas formas, de este lado yo les voy a poner la carta correspondiente en grande junto con características pues más simbólicas, más relevantes dentro de los significados, porque los arcanos mayores tienen muchísimo simbolismo y muchísimas interpretaciones. Para la carta de loco pensé en el personaje de Yamcha, ya que él siempre se guió por su espíritu, por su aventura. También se me hace un personaje bastante inmaduro, sobre todo en sus inicios. Entonces creo que es un buen representante del espíritu del loco. Para la carta del mago, que es aquella carta que representa el dominio de los 4 elementos, representa también la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento. Creo que Bulma es un muy buen ejemplo de esta carta, siendo una científica que creó, inventó muchísimas cosas, realmente tiene esta maestría y muchas veces de hecho es el personaje más importante porque ella resolvía muchas cosas. Ella fue la que trajo soluciones a grandes problemas que ni siquiera la fuerza de Goku o quizá como la magia que tenían otros personajes pudieron resolver, sino que ella desde su punto de vista tanto femenino como también científico, pues como una maga, traía soluciones a diversos problemas. Para la suma sacerdotisa, enfatizando esta pues energía más intuitiva, más femenina, más sanadora incluso. Pensé en Dende, sobre todo en su faceta ya como el dios de la tierra, como Kaiosama. Entonces sí, creo que Dende representa bastante bien esta cartita. Para la carta de la emperatriz me costó un poquito de trabajo, pero creo que Milk, como se conoció aquí en Latinoamérica, es un buen ejemplo de esta carta, ya que la emperatriz habla sobre todo de la feminidad, también habla sobre la maternidad y un poquito como del dominio, ¿no? Como del poder femenino. Y creo que Milk es una buena representante, ya que es una mujer muy fuerte, es una mujer que enfatiza sus intereses, enfatiza su propia voluntad, pero al mismo tiempo es una mujer que daría todo por sus hijos, ¿no? Por su matrimonio. Entonces sí, creo que Milk representa muy bien esta carta. Para la carta del emperador, qué mejor personaje que el emperador de esta historia que causó tantos estragos y tantos problemas a la historia de Dragon Ball desde sus orígenes. Es la principal razón por la que los Saiyajines fueron destruidos, por la que Goku llegó a la Tierra, etc. Entonces Freezer en sus inicios sí era un personaje dominante, feroz, peligroso, que imponía muchísimo, ¿no? Como es el emperador, imponía. Obviamente era el rey, digamos, del universo, gobernando diferentes planetas y aniquilando diferentes planetas. Entonces creo que esta carta como tan masculina, tan dominante, tan poderosa, la representa bastante bien Freezer. La siguiente carta es la del sumo sacerdote y para este caso vamos a hablar de un personaje que honestamente yo no lo conozco tanto, como que conozco muy superficialmente su presencia, digamos, o su influencia en la historia. Y es Whis o Whis, no estoy muy segura cómo se pronuncia. Pero bueno, este personaje creo que representa bien lo que es la estructura. Es un personaje que asiste mucho a otro personaje que vamos a hablar en este video. Lo asiste mucho, siento que es un buen consejero, siento que es sabio, que tiene sus principios, su ética, su moral como
interesante y bien establecida. Entonces siento que Whis es un buen personaje que puede representar esta carta. La siguiente carta es la carta de los enamorados, y para este también me costó un poco de trabajo, porque aunque siento que la esencia de los enamorados se resume bien en la historia de número 18, siento que me va a costar trabajo tal vez explicar el por qué lo siento así. Y bueno, los enamorados habla mucho sobre las decisiones, sobre los caminos, las bifurcaciones, ¿no? Y siento que el número 18 es, por lo propio de ser la única androide en ese entonces que sobrevivió, la que se encontró en una encrucijada y en una situación muy conflictiva, ¿no? Lo que es su propia naturaleza y también lo que es su nuevo camino gracias al deseo que hizo Krillin. Se transformó completamente, que es justamente los enamorados, ¿no? Que es el tomar un camino y a lo mejor alejarse de lo anterior. Y ella tomó mucho esa decisión de formar una familia, ¿no? Con Krillin, y eso se me hace bastante interesante y creo que representa mucho esta carta. Para la carta de la carroza pensé en Raditz, siendo este personaje que llegó a la Tierra a básicamente construir lo que sería la siguiente etapa de esta obra, que es Dragon Ball. Al ser el hermano de nuestro protagonista, pues como una carroza llegó y trajo digamos que esta nueva faceta de la historia. Entonces sí, creo que Raditz representa muy bien lo que es esta carta. Les digo, al llegar a la Tierra y al traer rápidamente tantos problemas y tantas situaciones que marcarían muchísimo lo que es Dragon Ball Z. Para la carta de la fuerza, pues tenemos que hablar de nuestro protagonista Goku, siendo este personaje el que más se motiva, el que más disciplina tiene respecto a sus propios entrenamientos, el que más le interesa mejorar. Creo que la fuerza representa muy bien esta esencia que tiene este personaje al siempre estar, al tener esta sabiduría para resolver, ¿no? Al tener este autoconocimiento también a la hora de enfrentarse. Goku es un interesante personaje para analizarlo como no sé, como un arquetipo, digamos, un arquetipo para luchar, un arquetipo para no darse por vencido, para conocerse y encontrar tu propia fuerza interna. Entonces sí, creo que Goku es básicamente la esencia de esta carta. Para la carta del ermitaño pensé en el maestro Roshi, ya que él siempre vivió como aislado, digamos, de la sociedad, pero también porque el ermitaño representa la sabiduría, representa el tiempo, y creo que el maestro Roshi fue un personaje esencial para la obra, ya que fue el primer maestro de Goku, el primero que le enseñó las artes marciales y el primero que le enseñó muchas técnicas que hoy en día Goku sigue implementando, ¿saben? Sigue implementando, pero como que dándole otro giro. La siguiente carta es la Rueda de la Fortuna, y para esta carta, que siempre que la veo y siempre que pienso en su energía, me llega a la mente lo que es el karma. Entonces siento que un personaje que ha sufrido mucho de este karma, que le ha batallado muchísimo para como que darle giro y dejarlo ir, es Vegeta, ¿no? Vegeta siempre ha estado enfrascado en su pasado, siempre su pasado le regresa, siempre está como que dándole vuelta a la rueda, ¿no? Sin a veces encontrar salida, porque hasta hay ocasiones en las que hasta ha perdido la vida porque sigue en la misma rueda, ¿no? Entonces Vegeta es un personaje que a mí me gusta mucho, se me hace muy interesante y realmente también muy admirable, ¿no? Toda esa fortaleza interna que tiene. Pero sí, creo que Vegeta muestra bastante bien lo que es la energía de la carta de la Rueda de la Fortuna. Para la carta de la justicia, pienso mucho en el androide número 16, sobre todo en estas muy bonitas palabras, este muy bonito consejo que le dio a Gohan antes de su enfrentamiento con Cell, ¿no? Hablando sobre la justicia, que no tiene nada de malo el luchar si es para defender a aquellos inocentes, ¿no? Entonces, número 16 era un personaje que era uno de los androides más fuertes quizá, pero siempre con este corazón muy noble, buscando lo que es la justicia, buscando lo que es el bien común, menos el de Goku, pero el bien general, ¿no? Buscando el bien en la naturaleza, en los animales, sin dañar a nadie,
porque eso no era lo que él consideraba correcto y lo que era justo, ¿no? Entonces sí, siempre que pienso en la justicia me recuerda mucho a este personaje y a este tan bonito consejo que le dio a Gohan. Para la carta del colgado pensé en Krillin porque Krillin tiene como una función interesante en la obra. Creo que le da como que liga a los personajes que son los Saiyajines, ¿no? Que ya son casi que dioses, o más bien pelean contra dioses, pelean contra cosas bien inalcanzables, pero también es el hilo que une a los seres humanos, que une pues a lo corriente, a lo común. Y también es un personaje que por lo mismo, por ponerse en esas situaciones complicadas, pues más veces ha perdido la vida. Y también como que le inyecta un poquito una perspectiva diferente a la trama. Como les digo, le da como esta unidad o une ambos mundos entre los dioses, los Saiyajines, los extraterrestres y también lo que son los seres humanos, lo que es lo corriente, lo común, lo normal. Entonces sí, creo que para la esencia de esta carta, que es el colgado, que tiene como dos versiones o dos interpretaciones, como les digo, una es el ponerse en situaciones complicadas y el otro también es el darle una perspectiva diferente a las cosas. Para la carta de la muerte vamos a hablar de este otro personaje nuevo que yo tampoco lo conozco mucho, pero es Bills, el dios de la destrucción. Muy por encimita sé de qué trata esta película de la batalla de los dioses, creo que se llama. Y sé que este dios de la destrucción llegó con esa intención, ¿no? Para destruir la tierra. Entonces, como la carta de la muerte habla mucho sobre la destrucción, sobre la resurrección, sobre el cambio, la transmutación, etcétera, creo que Bills es un ejemplo perfecto de lo que es una nueva era también, ¿no? Así como hablábamos de Raditz, que inyectó una nueva era Dragon Ball Z, también creo que Bills inyectó una nueva posibilidad a Dragon Ball porque le dio como este nuevo panorama transformativo y transmutativo de otros mundos, de otros universos, de otros personajes poderosos que ya no solo se enfocaban en la Tierra, ¿sales? Sino que eran personajes que podían dañar hasta el universo, ¿no? La siguiente carta es la carta de la templanza, y hablando sobre esta templanza, esta tranquilidad, esta sabiduría, pienso mucho en Piccolo, siendo sobre todo una vez que se fusionó con Kaiosama. Creo que Piccolo transmite mucho esa tranquilidad, esa paz, esa sabiduría, esa templanza justamente. También siendo un personaje que meditaba mucho, que reflexionaba muchas cosas, y siendo un personaje leal y confiable, creo que resume bastante bien lo que es la carta de la templanza. Y pues bueno, Piccolo es de mis personajes favoritos, la verdad me gusta mucho. Para la carta del diablo es interesante que muchos de los enemigos de Dragon Ball podrían entrar dentro de esta categoría, pero por allá de sus ayeres, en mi pasado, cuando veía Dragon Ball Z, la saga de Majin Buu no es de mis favoritas, pero creo que sí inyectó bastante drama en su entonces y bastante estrés porque pues Vegeta ya había sido asesinado, se creía que Gohan había muerto, o sea, como que se perdía la esperanza poco a poco. Y creo que esta carta resume justamente eso, ¿no? Lo que es los aspectos negativos. Y pues Majin Buu es un personaje diferente a los villanos. Siento que era más como un instinto animal lo que él tenía, más primitivo y hasta más como del diablo, ¿no? Más que Freezer o más que Cell, siento que con Majin Buu no se podía comunicar, no se podía intercambiar ideas o pensamientos, no se podía llegar hasta un acuerdo, no, sino que era un personaje más como animal, más solo para asesinar. Entonces por eso creo que Majin Buu quedaría muy bien con esta carta. Para la carta de la torre, en cambio, que a mí se me hace una carta más negativa en cuestión de pesimismo, de desesperanza, por ejemplo, tengo a Cell, y es que creo que la saga de Cell es muy buena, tiene muchísimo misterio, muchísimo terror incluso, y justamente cuando estaba toda esta situación de los androides y en eso te enteras que hay otro personaje nuevo y que es muchísimo más poderoso, pues sí inyectó mucho estrés y drama a la historia, ¿no? Así que siento que Cell, antes de su transformación perfecta, bueno, todavía está un poquito por ahí, pero sí Cell inyectaba mucho terror también, entonces por eso creo que coincide bastante con la carta de
de la torre. Para la carta de la estrella conflictúo un poquito con el personaje que escogí, pero honestamente ya no había otro personaje, así que bueno, es Gohan. Gohan es uno de mis personajes favoritos, sobre todo antes, durante Dragon Ball Z. Actualmente ya no he visto Dragon Ball, no he visto Dragon Ball Super, no he visto nada de lo más reciente del manga, nada más que superficialmente. Entonces no estoy muy segura de cómo es este personaje en la actualidad, ¿no? Pero sí siento que ha sido un personaje que se ha echado a perder, que no le han dado, no han sido justos con él, aunque no han sido justos, de hecho, con muchos personajes. Pero bueno, en su entonces Gohan transmitía muchísima esperanza, mucha inocencia, muchísima luz a la historia, siendo el hijo de Goku y siendo también un Saiyajin con muchísimo poder, con muchísimo talento y habilidades exponenciales. Pues siento que resume mucho lo que es la energía de la estrella, sobre todo en su pasado, cuando yo todavía lo conocí en Dragon Ball Z. Actualmente les digo, no sé qué decir de este personaje, no lo ubico mucho, pero sí, creo que, como les digo, Gohan resume lo que es la carta de la estrella. Bueno, para la siguiente carta, que es la luna, siendo una carta tan dual y como tan del inconsciente, me gusta asociarlo con el personaje de Trunks del futuro, ¿no? Este personaje que sufrió muchísimo en su línea del tiempo, este personaje tan complejo y tan interesante dentro de la obra. Siento que resume también las características bastante bien de lo que es la carta de la luna. Y pues sí, también Trunks es uno de los personajes que más me gustan dentro de esta obra. Creo que es muy interesante, creo que sobre todo la película de esa línea del tiempo es una de mis favoritas, porque es una faceta de Dragon Ball que muy raramente se ve, ¿no? Esta faceta de seriedad, de hasta psicológico, que rara vez se ve en la obra. Creo que Trunks es el representante perfecto sobre el inconsciente, sobre la psicología, no sé, como que se me da esta asociación. La siguiente carta es la carta del sol, que habla mucho sobre la infancia, sobre la inocencia. Y pues aquí vamos a hablar de estos dos personajes que son Goten y Trunks de la línea del tiempo actual. Estos dos siempre los veo de niños y tampoco ayuda que creo que en la versión actual o más contemporánea de Dragon Ball se siguen viendo como niños, eso no me ayuda. Entonces yo siempre los veo como niños, siempre los veo como estos niños jugando, divirtiéndose, trayendo también esperanza e inocencia a la obra. Entonces pues sí, creo que estos dos a la par representan lo que es esta carta. Para la penúltima carta, que es la carta del juicio, yo sé que este personaje no es quizá tan emblemático y tan trascendental dentro de la obra de Dragon Ball, pero creo que es el perfecto ejemplo de lo que es la esencia del juicio, ¿no? Y es el gran rey Enma, este personaje que era el que determinaba las almas si iban a ir al cielo o si iban a ir al infierno. Creo que es el perfecto ejemplo de lo que es el juicio. Y por último, para la carta del mundo, esta carta que trae consigo nuevas posibilidades y nuevas cosas, pues qué mejor que el propio Shenlong, ¿no? Siendo este personaje tan icónico de Dragon Ball, que ha estado durante toda la historia de Dragon Ball y es básicamente la esencia de esta historia, que justamente al reunir las esferas y pedir un deseo, pues te abre estas posibilidades y estos caminos infinitos, ¿no? Te ayuda a cerrar cosas del pasado, a sanar cosas del pasado, a traer cosas del pasado al presente. O sea, es este poderoso ser que permite todo este movimiento tan interesante en la obra, ¿no? Y que tan bien puede representarse por esta carta. Y pues ya, eso es todo por este video. Muchísimas gracias por ver. Me encantaría ver aquí abajo en los comentarios qué opinan sobre estas asociaciones con estas cartas. Si ustedes cambiarían a lo mejor algún personaje con otra carta, incluirían a otro personaje dentro de las cartas. Y pues sí, me gustaría mucho ver eso, saber qué opinan al respecto. Y pues bueno, creo que eso es todo lo que quería compartirles en este video, en esta ocasión. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Yo espero verlos muy pronto en otro video. Cuídense mucho. Bye.